de la mañana te invita a compartir, a ser feliz. Muy buenos días. En el correr de nuestra vida siempre nos encontramos con algunos maestros, personas que han cambiado o han aportado algo grandísimo a nuestra vida. Yo tengo un maestro con el cual trabajé alrededor de 4 años, es el padre Ramón Elvidio Rosales, director del Taller de Desarrollo Humano en Venezuela. Este sacerdote ha ayudado a miles de personas en Venezuela a través de sus conferencias y a través de sus talleres vivenciales. Recuerdo una anécdota que jamás se me va a olvidar, estando en Caracas, Venezuela. Estábamos en el Poliedro de Caracas con 15.000 personas alrededor en un auditorio full, llenísimo, 15.000 personas. Habían 3 conferencistas ese día. Estaba un americano, un venezolano, era el padre Ramón, y había un mexicano. El último que tenía que hablar era el padre Ramón. Para contarte algo sobre el padre tenía un don, que era el don, creo que se llama el don del conocimiento. Es un don donde esta persona ve a alguien caminando, le dice hola Marina, la saluda sin conocerla, le dice hola Marina, ¿cómo estás? Y la persona se queda como que, ¿y usted dónde me conoce? Ese es un don, y Dios le dio ese don. Y el padre Ramón tenía el don de decirle a la persona, oye Marina, te tengo una pregunta. Marina, a la edad de 14 años tú tuviste un problema con tu papá, con un tío, por ahí, y la gente empezaba a llorar y uno decía, ¿qué pasó? El padre veía situaciones en las personas, pero no solamente veía la situación, sino que le daba la solución. Imagínate trabajar con una persona así. Yo trabajé con él casi 4 años. Recuerdo que yo llegaba los lunes a trabajar y él me decía, uy, ¿usted dónde andaba el viernes, no? Hace algunos años. Y ese era más o menos Ramón. El padre Ramón tenía ese don muy desarrollado. Estábamos en el Poliedro de Caracas, alrededor de 15.000 personas, y empieza el primer conferencista, sale el primero espectacular, sale el segundo, era el americano, muy buena su conferencia, y el tercero el padre Ramón. Sale el padre Ramón, me acuerdo, con su caminado, él camina muy chistoso, sale así caminando, y sale el padre Ramón y empieza a dictar una conferencia de liderazgo, un tema muy bueno, prende el videobin, sale el tema de liderazgo. Y tan solo 3 minutos de estar dictando esa conferencia, el padre se queda mirando el auditorio, se queda callado y apaga el videobin y dice, ¿sabe qué? Yo me voy, hasta luego, no voy a dictar esta conferencia. Y se va. Uy, imagínense, nosotros éramos los organizadores. Los organizadores estaban adelante y decían, uy, pero ¿cómo hacemos para devolverle la plata a 15.000 personas? O sea, aparte de todo, el padre es como medio loco, o sea, él sale con unas ideas raras. Entonces el padre se fue y la luz, la cámara, lo iba siguiendo. Se fue, se hizo al fondo del auditorio y de pronto sacó una tula y se trajo la tula y volvió a subir al auditorio. Imagínense la sorpresa de la gente cuando lo vieron volver a subir y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a dictar esta conferencia de liderazgo. Hoy voy a contar mi propia historia porque siento que muchos de ustedes necesitan escucharla. El relato del padre Ramón empieza cuando él se pone la ruana, se pone un sombrero, lo saca de la tula y saca 2 cocos y empieza a hacer sonar los cocos. Y él dice, mire, yo vengo de un pueblo, vengo de un pueblo que se llama Queniquea. Queniquea es un pueblo que casi ni aparece en el mapa. Una familia muy pobre, mi mamá murió cuando yo tenía 3 años. Entonces mi papá, mi pobre viejo campesino, humilde, callado, simplemente lo que hacía era ayudarme. Me acuerdo que me dañé un día las alpargatas y mi papá me las arregló, decía él, pero nunca, y se puyó el dedo, pero nunca escuché a mi papá quejarse porque le estaba arreglando las sandalias al hijo de su vida, al niño de su vida. Entonces Ramón empezó y era muy buen estudiante, terminó el bachillerato, la escuela primero como el mejor, terminó el bachillerato y un obispo le dijo, oiga Ramón, venga, muchacho, ¿usted quiere irse de sacerdote? Dijo, pues no hay más que hacer, mi papá muy pobre, no podía hacer nada más, entonces se fue a estudiar. Pero le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros, el ego, esas 3 letricas que hacen tanto daño, el ego se le empezó a subir a Ramón, y Ramón decía, ya hablaba 2 idiomas, mi papá habla de usted, su persona, su merced, yo huelo delicioso porque compraba lociones, mi papá olía a estiércol, decía él en su relato, y él decía, mire, yo empecé a sentir vergüenza de mi papá. La comunidad de franciscanos donde él estaba, la mayoría de compañeros tenían mucho dinero, entonces él más vergüenza sentía y le decía al papá que la visita no eran los domingos, le decía, papá, la visita son los martes, para que nadie se enterara que ese campesino era el papá de Ramón, el ego. Sin embargo, él contaba y decía, mire, ni siquiera haciendo sonar los cocos, me acuerdo como si fuera ayer, hace reventar los cocos, cae el agua, cuando dice que ni siquiera invitó al papá a la ordenación sacerdotal, lo invitó a la 3ª misa, y el papá pensaba que era la primera, el papá feliz. Pero le pasó algo que nos pasa demasiado a muchos de nosotros para poder empezar de nuevo. Se enfermó.
terminó enfermo de cáncer, muriéndose aquí en Bogotá. Cuando él se estaba muriendo decía: Ramón, yo no pensaba en plata, no pensaba en conocimiento, no pensaba en nada, simplemente pensaba que Dios me diera una segunda oportunidad, que me diera la oportunidad de decirle a mi papá lo mucho que lo quería. Dios le dio la segunda oportunidad. Ramón vuelve y lo primero que hace es llevarse el papá a la casa cural donde él vivía. El papá ya tenía problemas de la vista, problemas de azúcar, una incontinencia urinaria, y sin embargo Ramón, bueno, se lo llevó a la finca, a la casa cural. Dice Ramón esa noche, decía: mire, esa noche acosté a mi papá, me acosté en esta cama y acosté a mi papá en la otra habitación. A las 11 de la noche se paró el viejito: mijito, qué pena, ayúdeme, lléveme al baño, es que ya no veo, tengo una incontinencia, usted sabe. Claro, papá, vamos para el baño. En la habitación de él sí había baño. Lo llevó al baño. A las 12:30 el viejo otra vez: mijito, lléveme para el baño. Claro, papá, vamos para el baño, no importa. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Decía Ramón: a las 4:30 de la mañana, cuando mi papá tocó la puerta y él vi a mi viejito parado ahí, fue cuando entendí que mi papá no quería ir al baño. Entendí que lo que el viejo necesitaba era un poquito de cariño, que lo que el viejo necesitaba era compañía del hijo que más, o sea, la persona que más amaba. Esa noche, decía Ramón, agarré a mi papá. Fue la única vez que durmió abrazado con el viejo. Se acostó, durmió con el viejo y le contó, le dijo todo lo malo, los desplantes que le había hecho. ¿Y sabe qué le dijo el viejo? El papá, él le pidió perdón y el papá le dijo: mijo, yo a usted no tengo nada que perdonarle. Porque un hijo muchas veces no perdona a un papá, pero un papá perdona muchas veces a un hijo. Esa noche, decía Ramón, durmiendo con el viejo, decía: esa fue la única noche que mi papá no me olía a estiércol, me olía a rosas. Lo que Ramón no sabía era que eran rosas de muerto. El siguiente jueves murió el viejo. Yo cuento esta historia porque me parece un ejemplo espectacular. Si usted tiene a su papá, disfrútelo hoy. No espere que el viejo se vaya o que usted esté enfermo para irse y reflexionar y decir: papá, te quiero mucho. Démosle un abrazo a nuestros padres hoy. Ese es mi mensaje hoy. Que tengan un feliz día.